Vamos a ir a la escritura, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y ahora estaremos exponiendo el versículo 6. Mateo, capítulo 5, versículo 6, la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas son palabras que nos traen buenas noticias. Estas son palabras que son un mensaje consolador para algunas almas, sobre todo para aquellas almas que reconocen que su estado espiritual no es el mejor. Esta bienaventuranza son buenas noticias, es evangelio para toda aquella persona que cuando ve su vida, cuando hace un examen íntimo acerca de su vida, se da cuenta de que hay un desorden, de que hay cosas que arreglar. Cuando esta persona mira su condición y mira su vida, cómo dirige su vida, sabe que aún hay cosas que tienen que arreglarse. Pues estas palabras son buenas para ti. Para aquellas personas que anhelan esa vida transformada, que la vislumbran, la pueden ver, la pueden casi palpar, pero no la han disfrutado aún. Esa vida ordenada, esa vida transformada, aún no se ha visto, no se ha vuelto una realidad para ellos. Estas palabras son buenas noticias para ti. Decíamos, cuando iniciamos esta serie de predicaciones de las bienaventuranzas, hemos estado repitiendo constantemente esa actitud que el mundo tiene de querer encontrar la felicidad, de querer ser feliz. Hemos dicho que el mundo hace grandes esfuerzos por encontrar esa felicidad, pone todo su empeño por ser feliz, y que detrás de todas sus ambiciones y de todo ese trabajo que hace día a día, hay una raíz profunda, hay una motivación que hace que todo se pueda hacer en sus vidas, y es ese deseo de ser feliz. Detrás de todas las acciones del hombre está ese deseo profundo de poder encontrar la felicidad. Pero vemos que el hombre ha fracasado en ese intento. Cada vez que parece que lo tiene en sus manos y dice, ahora soy feliz, en el instante siguiente se le escurre como si fuera agua entre sus dedos y la felicidad desaparece. El hombre ha fracasado en la búsqueda de la felicidad. Hermanos, los siglos han pasado, han transcurrido y el mundo ha cambiado, ha ido sufriendo cambios. Hoy en el siglo XXI tenemos más tecnologías que nunca, pero el hombre no es más feliz por tener más ciencia. Con esa ciencia en vez se hacen armas, las guerras siguen. No ha encontrado la felicidad. Con esa misma ciencia, hoy más que nunca tenemos más medicamentos, más medicinas, pero el hombre no es más feliz. Es más, si consideramos al mundo y a la humanidad, vemos que todavía hay personas en muchos lugares de este planeta que mueren porque no tienen una pastilla de paracetamol. Porque no tienen una pequeña cajita de medicinas, de antibióticos, siguen muriendo. Hoy el mundo está más unido por la internet. Hoy tú puedes estar enlazado con una persona del otro lado del mundo en este mismo instante, estarlo viendo y platicar con él. Se habla de esta unidad que surge de la internet, pero aún hay personas, hay miles y miles que mueren cada año porque están abandonados, muriendo de hambre en alguna región del mundo. El mundo no ha mejorado. Hoy contamos con más psicólogos que nunca. Parece que hay más psicólogos ahora que albañiles.
Y sin embargo, las cifras se incrementan año tras año de personas que se quitan la vida. El mundo no es más feliz ahora. Tenemos diversiones, tenemos deportes, tenemos las redes sociales y nada de esto ha logrado hacer del hombre un ser más feliz. Hermanos, los hombres son como aquellos buscadores de oro que acuden a la mina, a una mina donde a un hombre se le había concedido entrar a esa mina y tomar una piedra preciosa. Pero aquel hombre que se le concedió entrar a esa mina para obtener esa piedra preciosa, se llenó de codicia y deseó extraer más de esa mina de una manera ilegítima, y esa mina se derrumbó y sepultó a aquel hombre. Pero la humanidad sigue yendo a ese lugar a querer encontrar la felicidad, encontrar lo que lo hará feliz, pero ya no hay nada en esa mina. Ya no hay nada bueno que hay en esa mina, y lo único que encuentra el hombre al acudir a buscar esa piedra preciosa, creyendo que se llama felicidad, es que esa mina sigue cayendo sobre ellos mismos y todos han quedado muertos. El lugar está devastado, ya no hay nada más ahí. Quienes acuden queriendo extraer, hermanos, del mundo la piedra de la felicidad, solo encuentran la muerte. Algunos encuentran pequeñas piedras que brillan, que resplandecen y se alegran porque creen que han encontrado algo valioso. Pero cuando quieren cambiarlo, se dan cuenta que no tienen valor alguno. El hombre está en una búsqueda de la felicidad. Lo primero que nos enseña las palabras de Jesús es algo totalmente distinto, contracultural, diametralmente opuesto a lo que el hombre está haciendo. Jesús dice claramente con estas palabras, nos enseña que el mundo se ha equivocado en su búsqueda. Está buscando algo equivocado. Sus palabras son: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús nos muestra cuál es el secreto para encontrar la felicidad. Deja de buscar como estás buscando. Estás buscando la felicidad y precisamente ese es tu error. Estás buscando el gozo y precisamente ese ha sido tu error. Bienaventurados no son los que buscan la felicidad. Felices no son los que buscan ser felices. ¿Quiénes son los felices? Jesús nos dice: aquellos que hacen la búsqueda correcta, aquellos que no buscan primordialmente la felicidad, porque quien está en búsqueda, querido amigo, querido hermano, hermana, quien se dedica a buscar ser más feliz y gozoso, va a fracasar. Esa es la música que seduce al mundo. Esa es la trampa de Satanás. Puedes ser más feliz que lo que ahora eres. Esa es la codicia que se siembra en el corazón del hombre para desear algo. Y es la búsqueda equivocada. No, quien busca la felicidad va a fracasar. Jesús nos dice: es necesario buscar primero otra cosa. La búsqueda de la felicidad es lo que el mundo hace constantemente. Siempre está buscando la felicidad y siempre se le escapa. El mundo pone como su meta principal el ser feliz, y ese es su principal error. Según la Biblia, la felicidad no es algo que se debe de buscar directamente. Sí, escuchó bien. ¿Qué estás predicando, pastor? Me voy a ir de iglesia. Escuche, según la Escritura, la felicidad no es algo que se debe de buscar primordialmente. Jesús, hermanos, nos enseña que nadie podrá encontrar la felicidad si primeramente no busca justicia. La justicia de la cual carece. Quien busca la felicidad en vez de la justicia no va a tener felicidad.
Este error, hermanos, de prioridades no solamente está allá afuera con los incrédulos. Este error de prioridades se encuentra dentro de la misma iglesia. Vemos en la iglesia miembros obsesionados por la búsqueda del placer. Vemos dentro de las congregaciones personas cuya meta principal es estar felices, estar gozosos. Y a eso vienen a la iglesia. Vienen a buscar la piedra que brilla pero que no es valiosa, que no tiene valor alguno. ¿Y qué pasa cuando vienen a la iglesia local y buscan encontrar la felicidad en la iglesia local? Buscan sentirse bien, buscan llenarse de un sentimiento de felicidad, de dicha. ¿Qué pasa con estas personas? Regularmente se van frustradas. Regularmente estas personas vuelven a sus casas sin encontrar lo que buscaban porque su búsqueda estaba equivocada. No vienen a buscar justicia, no vienen a buscar perdón de pecados, no vienen a buscar lo valioso. No vienen a buscar el reino de Dios y su justicia. Vienen con los mismos patrones del mundo. Esos deseos obsesionados de querer ser dichosos y felices. Nunca lo encontrarán. Si esta es su búsqueda, nunca la encontrarán. No hay bienaventuranza para ellos. La bienaventuranza, la dicha, la felicidad es para los que tienen hambre y sed de justicia. Esto de los miembros, pero dentro de la iglesia también están los pastores. Los ministros que también tienen como meta principal que sus miembros sean felices. Ponen como prioridad más alta darle a sus miembros lo que les vaya a hacer más, lo que les vaya a producir más alegría, lo que vaya a poner en sus rostros una sonrisa, lo que al final del culto los miembros puedan acercarse y decirle: ay pastor, qué bonito estuvo su sermón, sus 3 puntos para mejorar mi vida. Buscan eso los pastores. Así, de esta manera, todos estos ministros están condenando a sus iglesias a la desgracia. Imagínese a alguien que sufre una enfermedad dolorosa, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a acudir al médico. Porque tener dolor no es grato, tener dolor es comprensible, querer aliviarlo. Y el deseo del enfermo va a ser querer aliviar ese dolor. ¿Y cuál es la única idea que tiene el enfermo? Cuando a alguien le duele algo, ¿qué es lo único que quiere? Deme algo que me quite este dolor. Y eso es comprensible. No es sabio, pero es comprensible. Pero, ¿qué podríamos pensar del médico que tiene la misma actitud que el paciente? Que también tenga como prioridad no más quitarle el dolor. Sería un mal médico. Estaría poniendo en riesgo la vida del paciente. Si su único trabajo o su única prioridad es darle a ese paciente algo que le quite el dolor, que le alivie los síntomas. Piense que la enfermedad del pecado avanza silenciosamente dentro del hombre, y si no es atendida la raíz, no importa que no haya síntomas o que los síntomas estén sedados, que no haya dolor, que haya risa, pero así riendo se irán al infierno. Así gozosos, bailando, se irán al infierno eternamente. Verdaderamente felices y dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen ese fuerte deseo de aliviar el problema más profundo de sus almas. Tenemos a estas personas que vienen a la iglesia y son buscadores de experiencias gozosas. ¿Cómo podemos identificar a alguien que no tiene sus prioridades bien ordenadas y que busca la felicidad? Cuando vienen a la iglesia
y van de reunión en reunión y de congreso en congreso. Hay una barrera. El pecado nos separa de Dios. El pecado separa a Dios del hombre. Literalmente, no metafóricamente, el hombre está sin Dios, está separado de Dios a causa del pecado. Y todo lo que Dios le pueda conceder a este hombre está después del perdón de sus pecados. Así aquel hombre que desea que ese pecado sea quitado y sea reconciliado con Dios será bienaventurado. Así, hermanos, bienaventurado es aquel persona que ve que su pecado lo ha separado de Dios y tiene hambre y sed de ser reconciliado con Dios. No puede un hombre encontrar la felicidad pensando que irá a la iglesia, porque su matrimonio se ha roto y está muy triste y va a la iglesia queriendo que esa tristeza se vaya y que su vida se solucione. Su mayor necesidad es que él está separado de Dios. Y su mayor deseo debería ser reconciliarse con Dios, porque todo lo que Dios pudiese hacer por él está después de la reconciliación. Su primordial deseo del hombre que anhela esta justicia es estar como aquellos primeros padres, Adán y Eva, tener la verdadera piedra valiosa, tener la justicia. Bienaventurado es aquel hombre que desea estar en paz con Dios, justificado delante de Dios, que la ira de Dios esté apartada de él y ahora estar y caminar con Dios. Y esto ya lo vimos en la primera y segunda bienaventuranza. Bienaventurados son aquellos pobres de espíritu que ven que su pecado ya los ha separado de Dios. Bienaventurados son aquellos pobres de espíritu que ya se ven y se saben carentes de merecer cualquier cosa espiritual. Y entonces, siguiente bienaventuranza, lloran su pecado, se arrepienten, van a Cristo. Aquellos que lloran, se lamentan y en arrepentimiento se dirigen a Cristo. Acudimos a Él en arrepentimiento y fe. Y entonces Cristo nos otorga su justicia, y cuando su justicia se nos es imputada y fuimos reconciliados con el Padre, ahora queremos ser como Cristo. Siguiente bienaventuranza. Ser mansos como Cristo, querer ser como Él. Querer terminar con el yo, ser mansos y humildes, reconociendo que estamos en este mundo hostil y que tendremos dificultades y que luchamos contra Satanás, que luchamos contra la carne. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa lucha con nosotros mismos? ¿Qué pasa contigo? ¿Te das cuenta? Que a pesar de que has sido reconciliado con Dios, has sido presentado como justo, aún ves pecado en tu vida y anhelas. Yo te pregunto, ¿sigues anhelando? ¿Sigues teniendo hambre y sed de justicia? Cuando ves el pecado en tu vida, cuando ves ese remanente de pecado en tu vida, ¿sigues anhelando con esa misma intensidad tener la justicia de Dios sobre tu vida? ¿O ya no? Jesús dijo, debe de haber hambre y sed de seguir obteniendo esa justicia, no solo para ser declarado justo, sino para ser como Cristo. Aquellos que siguen teniendo esa necesidad de ver que se quita su pecado día tras día, ellos son bienaventurados. Ellos quieren ser como Cristo. Eso es tener hambre y sed de ser como Él. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para todo aquel que ya ha sido justificado? Que sabe que en Cristo ha encontrado la justificación, pues Cristo pagó por sus pecados. ¿Es todo? Pregunto.
¿Eso es Cristo para ti? Vea cómo expresa la Escritura. No, Cristo es para nosotros más que justificación. Cristo es para nosotros santificación. Y todavía aún más, redención plena, glorificación. El hambriento y sediento de justicia tiene ese deseo de verse libre del poder de pecado. Desea alejarse del poder del pecado. Ya no quiere servir al pecado y ahora persigue la justicia. Su hambre y sed va más allá de saber que ha sido salvo. Él quiere revestirse del nuevo hombre. Él quiere que Cristo sea para él santificación. Él quiere, tiene hambre y sed de que su pecado sea quitado por completo. Esta persona que es bienaventurada es aquella persona, mire, lo voy a explicar de esta manera. Él ya sabe que el adulterio es malo y se ha apartado del adulterio. Pero ahora sabe y tiene luz en su mente y en su corazón que aún mirar de una manera impropia es cometer adulterio. Y cuando lo ve en sí mismo, no, ya no lo practica. Pero cuando ve esa lucha dentro de sí, se duele y se lamenta y sigue teniendo hambre de justicia. Él sabe que robar es malo y ya no lo hace. Pero voltea y ve la codicia en su corazón y se lamenta. Y sigue deseando la justicia, que lo haga como Cristo. Él entiende que el homicidio es malo, pero voltea y ve su corazón y se da cuenta de la ira injustificada hacia sus semejantes, y se lamenta y tiene hambre de ser como Cristo, de que la justicia, de que Cristo sea para él más que justificación, sino santificación. Este hombre bienaventurado quiere ser justo, quiere librarse de todo remanente de pecado. Charles Spurgeon dice que los hambrientos y los sedientos de justicia son los que confían que han sido perdonados y que son salvos. Ellos confían que ya son salvos, pero siguen teniendo un temor tremendo de caer en pecado. Se lamentan y dicen: miserable de mí, aún tengo tendencias pecaminosas. Quisiera ser perfecto y librado de esta naturaleza pecadora. Ellos quieren ser libres, hermanos, no solo de pecar. El creyente bienaventurado no solamente quiere ser libre y ya no pecar, sino va más allá. Tiene un deseo profundo por ya no tener esas inclinaciones hacia el pecado. Ya no quiero este corazón, esta actitud mía, esta inclinación hacia cometer algún pecado. Cuando lo ve, esto es lastimoso para él. Cuando ve su corazón y ve pecado, se duele. Aunque él ya sabe que el pecado es malo, cuando voltea y se ve a sí mismo, ve que sigue deseándolo y se lamenta. Tiene hambre y sed de la justicia de Dios en él. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es el que quiere verse libre de todos estos deseos. Quiere llegar a ser como Cristo, sin deseo alguno por el pecado. Quiere ser como Él. Voltea, va a las Escrituras y ve la pureza de Cristo. Ve que no hubo maldad de hecho en Él, pero tampoco de corazón. Y ve, y yo quiero ser como Él. Lo anhela, tiene hambre profunda, tiene deseo profundo de esto. Quiere verse libre de toda contaminación. Y Jesús usa estas palabras, hambre y sed. Y las usa para expresar las dos necesidades más básicas del ser humano. Estos hermanos, hambre y sed, son un ejemplo para expresar la necesidad más urgente que tiene el cuerpo: el agua y el alimento. Esto es lo primordial. Así, hermanos, quien ha experimentado verdadera hambre y sed, usted va a ver, no sé si usted lo ha experimentado,
No sé si alguno de nosotros ha experimentado eso. Tener verdaderamente hambre. Tener verdaderamente, sentir lo que se siente verdaderamente, tener sed, la lengua pegada al paladar. Es un deseo tormentoso. Un hombre hambriento, un hombre sediento es peligroso, hermanos. Va a actuar, no va a estar pasivo. Va a buscar satisfacer su necesidad más básica porque siente que muere. Va a buscar con todo su ser lo que necesita para saciar su necesidad. Jesús usó estas palabras para describir cuál es la actitud que debe de tener el creyente para buscar y anhelar su justicia. Sentirá que muere. Sentirá que no puede vivir sin la justicia de Dios. La anhelará con todo su ser. Bienaventurados los que no dejan de buscar la justicia de Dios. Así como el sediento no se detiene ni se va a contentar si le entregas cualquier bien. Tú a un sediento le puedes dar, mira, viene alguien a tu casa totalmente sediento. Tú le puedes ofrecer una literatura, le puedes ofrecer que se siente a contemplar la música más excelsa, más bella, más hermosa, y el sediento las va a tener como nada. Porque anhela solamente satisfacer verdaderamente su necesidad. A un hambriento no va a ser feliz hasta que coma, hasta que no tenga un pan en su boca. Le podrás vestir, le podrás entregar las mejores ropas, pero el hambriento no será feliz si antes no tiene el pan en su boca. Los mejores vestidos, las mejores ropas serán para él como nada mientras tenga hambre en el estómago. Ellos no tendrán ningún interés por nada que no sea satisfacer esa necesidad apremiante. Jesús usó estas palabras para describirnos algo espiritual. Para describirnos a los hombres y mujeres que anhelan verdaderamente, desesperadamente la justicia de Dios en ellos. Así es que esto no es un pequeño deseo de ser justo, de tener la justicia de Dios. Esto es un clamor desesperado. Por supuesto no podemos seguir hablando de esto sin recordar las palabras del salmista, ¿verdad? Vamos al Salmo 42, aquel salmo que quizá la mayoría de ustedes conozcan. Salmo 42. Dice, del verso 1 dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El salmista escribe este salmo en un momento en que él está desterrado, se encuentra en lugares desiertos. Ha sido desterrado de la ciudad, ha sido alejado y él se siente solo, él se siente alejado de Dios. Está en un lugar montañoso y desierto ahora y él siente que su comunión con Dios es muy lejana. Y él dice: yo me siento como el venado cuando no puede encontrar las aguas. Usa la ilustración de un venado sediento que no puede encontrar las aguas. Así decía el salmista: de esta manera como el venado, como el ciervo brama, gime. No podría yo reproducir el sonido del gemido de un venado, pero es un gemido que expresa un dolor en el animal. Está muriendo, está sediento. Tiene sed, necesita agua, necesita lo más vital. No puede ser feliz. No habrá otra cosa, el campo verde.
El clima perfecto para el animal no es nada si no tiene agua en su boca. No se puede encontrar la felicidad si no se satisface. Así el salmista decía, me siento alejado de Dios. Me siento separado de Dios. Me siento solo. Anhelo tener esa comunión restaurada conmigo y con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y estamos hablando de una persona de fe. ¿Quién podría decir que David no era una persona de fe? Y él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Soy como el animal sediento en el desierto. Mi alma, termina diciendo, mi alma derramo dentro de mí. Expresa un dolor profundo, una necesidad profunda. Así que un hambriento y sediento no es una persona pasiva. Quienes desean algo fervientemente siempre lo van a demostrar. Cuando alguien quiere algo de verdad, no se lo va a guardar. Vamos a ver que esa persona está en búsqueda de algo. Lo va a demostrar. No se sienta a esperar a que le llegue o que le caiga del cielo. El que quiere que la justicia de Dios sea con él, no va a ser pasivo. ¿Y qué va a hacer? Primeramente, va a evitar todo lo que se opone a la justicia. Aquella persona que verdaderamente tiene hambre y sed que la justicia de Dios esté en su vida, se va a alejar de todo lo que se opone a Dios y a su justicia. Él ya sabe que no puede obtener la justicia por sí mismo, que no la puede generar. Él no puede ser justo por sí mismo. Alguien diría, pues no puedo hacer nada, entonces me voy a esperar a que Dios haga todo. Bueno, no puedo obtener mi propia justicia, pero lo que sí puedo hacer es alejarme de todo aquello que es en contra de la santidad de Dios. Yo sé que no puedo ser igual de perfecto que Cristo, pero voy a dejar de andar en los basureros de la vida donde me contamino. Sabemos, hermanos, que son muchas las cosas que se oponen a Dios y a su justicia. Cosas que son malas, cosas que son dañinas, cosas que son pecaminosas. Si tú dices que tienes hambre y sed de justicia, que anhelas eso, pero estás en medio de eso, no eres más que un hipócrita. Quien tiene hambre y sed de justicia, aunque sabe que no lo puede obtener por sí mismo, se aparta de esos lugares que lo contaminan. Si alguien está enfermo y ha enfermado a todos en su casa, ¿quién de ustedes? Si está en una enfermedad, tienen viruela todos ahí. Allá, ¿quién de ustedes va a ir y va a llevar a sus hijos ahí? ¿Verdad que no? Usted se va a apartar. Deseamos la justicia de Dios, entonces alejémonos de los lugares que nos contaminan. Segundo, el hambriento y sediento no está pasivo y evita todo lo que le puede quitar su apetito espiritual. Así es que no solo evita, hermanos, lo que es malo y dañino, sino que también va a evitar todas aquellas cosas legítimas. Escúchenme, ya no estoy hablando de cosas pecaminosas por sí mismo, porque existen muchas cosas que no son malas en sí mismas. Porque usted puede decir, pastor, pero ¿qué de malo tiene eso? No tiene de malo nada. Pero esto es pecado. No, eso no es pecado. Pero le dedicas mucho tiempo. Te satisface y cuando vas a querer buscar algo de Dios ya estás lleno, ya no quieres nada. Quien tiene hambre y sed de justicia va a cuidar su vida de no satisfacerse de chatarra. Va a cuidar su vida de aquellas cosas que, aunque no son malas en sí mismas, sí que le estorban cuando les otorga demasiado tiempo. Eso lo podemos ver en lo físico, hermanos. Podemos quitar el hambre, ¿verdad? Realmente sin nutrirnos. Ya no tengo hambre. ¿Por qué? Porque ya te llenaste de papitas, de galletas. Vemos cómo podemos engañar al cuerpo
y quitar el hambre cuando comemos entre horas, ¿verdad? Es que en mi casa se come a las 2, desayunamos como a las 10, se come como a las 2, pero entre horas, entre las 10 y las 2, yo me alimento de otras cosas, y cuando se sienta a la mesa, deja usted todo el plato prácticamente allí. Probablemente uno lo ve en los niños, pues no sea niño espiritual. Que cuando llega y se sienta, cuando abre su Biblia, empieza a leer. Lee un verso, lee 2 versos, lee 3. En el 8, en el verso 9, está cayendo de aburrimiento y de sueño. Está usted saciado porque pasó horas en el internet, porque pasó horas frente al televisor, porque pasó horas en otras distracciones, y viene a las cosas que lo alimentan verdaderamente y ya no tiene ningún apetito. ¿Sabe qué pasa cuando esos cristianos están en la iglesia? No son capaces de soportar un sermón que dure más de 45 minutos. Se están durmiendo. Y usted no necesita decirme cómo está su vida espiritual cuando yo los veo durmiendo. Están llenos, porque el que tiene hambre y tiene sed va a estar desesperado como un siervo que ha encontrado, después de, cuando está a punto de morir, ha encontrado el agua de vida. Va a estar bebiendo y bebiendo y bebiendo, saciándose. Durante la semana, lleno de distracciones. ¿Por qué batallamos con nuestros hijos? Para que estén atentos en la iglesia y sirviendo a Dios. Porque durante toda la semana los llenamos de entretenimientos, de juegos, de sustitutos, de chatarra. Permitimos muchas cosas que no debemos de permitir. Y vienen a la iglesia y es el día más largo de todos. Parecen días de 48 horas para ellos. Porque no tienen nada de apetito por las cosas espirituales. Eso es algo que fallamos como padres y lo reflejamos con los hijos. No hay bendición, no hay gozo, no hay felicidad. No podemos esperar la felicidad cuando estamos empujando las cosas de una manera incorrecta. Tengamos cuidado, hermanos, porque tener hambre y sed no es simplemente estar pasivo. Debemos evitar todo lo que nos quite el apetito espiritual. Tercero, aquellos que tienen hambre y sed de justicia no están pasivos y conocen la importancia de ser disciplinados. El creyente sabio sabe que necesita estar recordando de forma consciente, de forma intencional, su estado espiritual. Sabe que si se distrae, va a quedar cautivo de pensamientos que lo van a llevar a olvidarse de que necesita la justicia de Dios. Así es que de forma intencional se tiene que disciplinar. Se obliga a sí mismo a tales horas. Estaré haciendo esto. Estaré buscando de Dios. No puede pasar un día sin que yo vaya a la palabra. Lo tengo que hacer intencionalmente. ¿Qué pasa? De nuevo, lo exigimos en el mundo natural con nuestros hijos. Siéntate. ¿Por qué? Porque es hora de comer. Pero no tengo hambre. Un padre sabio dice, no me interesa que no tengas hambre. Esta es la hora de comer. Te sientas y comes. Disciplina. Así, hermanos,
Necesitamos nosotros ser disciplinados, obligarnos a nosotros mismos a no olvidar estas cosas y encontrar siempre tiempo, hermanos. Debemos ordenar nuestras vidas para lo que es más primordial. Les decía por la mañana en el estudio, es sorprendente cómo nos podemos dar cuenta de que siempre tenemos tiempo para lo que en verdad queremos. Así es que no es un asunto de escasez de tiempo, hermano. ¿Cuál es el asunto? Es un asunto de que no hay apetito espiritual. Hay pérdida de apetito, porque si hubiera ese apetito espiritual, siempre tuviéramos algún tiempo para satisfacerlo. Si no hay búsqueda es porque no hay desespero. Si no hay búsqueda es porque no hay deseo profundo. Hermanos, tenemos que ser disciplinados en esto. Hermanos, cuarto, una persona que tiene hambre y sed de justicia no estará pasiva, sino que se va a situar en el lugar correcto, en el camino correcto para adquirir la justicia. Sabemos que no podemos adquirir la justicia por nosotros mismos. Miren, recuerden al hombre ciego, a Bartimeo. Bartimeo estaba ciego y este hombre no se podía curar a sí mismo. ¿Pero qué hizo? Fue y se puso en el camino correcto donde sabía que Cristo iba a pasar. Se puso en el camino donde sería posible su sanidad. Aunque no podemos, hermanos, ser justos por nosotros mismos, es nuestro deber ponernos en el lugar donde poder adquirir esa justicia. Sí, yo amo a Dios, busco a Dios, estoy hambriento de las cosas de Dios. A las 10 de la mañana, aquí hay un estudio de la palabra de Dios que sacia el alma, que nos enseña, que nos corrige. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás? No hay apetito. O sea, verdaderamente no hay apetito. Porque no puedes decir que estás buscando de Dios cuando no te sitúas en el lugar correcto donde Dios ha prometido satisfacer esa necesidad. Aquel ciego fue y se puso junto al camino donde Cristo pasaría. Se puso ahí, se acercó lo más que pudo. El que tiene hambre y sed hace lo mismo. Nunca va a desaprovechar la oportunidad de ser saciado. Va a los lugares donde se consigue. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, yo le llevaré para que beba. Eso no dijo, discúlpeme hermano, pero la Biblia no enseña eso. Discúlpeme, pero así no es como Dios nos revela cómo se sacia el alma. El que tiene sed viene a Cristo, se sitúa donde Cristo promete saciar. Queridos hermanos, ¿buscas la felicidad? ¿Buscas restaurar tu alma? ¿Buscas ser más dichoso? ¿Te lamentas? ¿Te sientes como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas? ¿Pero estás alejado de los medios que Dios ha provisto para saciarte? Sé honesto. Sé honesto. Sé honesto contigo mismo. El que tenga sed, venga y beba. Es necesario ir a donde Cristo promete saciar las almas. Él prometió saciar. Él prometió su presencia especial en la iglesia. Por ejemplo, muchas personas que dicen que desean ser cristianas, dicen que tienen necesidad de Dios, dicen que quieren acercarse a Dios,
pero no van a la iglesia. Desprecian a la iglesia local. Son muy irregulares. El que está necesitado no se va a perder la oportunidad de saciarse nunca. Ponte en el camino correcto. Sitúate en el camino correcto. Ven a Cristo. Ven a Cristo y Él promete saciarte. Ven a Cristo. Si tienes hambre verdaderamente, ponte en los caminos correctos. Anhelas la justicia, te lamentas por tu pecado y quieres verte limpio, revestido del nuevo hombre. Ponte en el camino correcto. Ponte en el camino de la oración. Vuélvete al camino de la oración. Ahí Dios promete saciarte. ¿Quieres restaurar tu alma? Vuélvete al camino de la palabra de Dios. Vuélvete al camino de la comunión sincera, íntegra, amorosa con tus hermanos. Allí Él promete saciar tu alma. Saciarte. Hermanos, no estamos diciendo que la oración, que la lectura, que la iglesia justifique ni entregue justicia a nadie. No. No. Nada de esto puede producir justicia. Lo único que tiene justicia es Cristo y Él la otorga. Pero los medios que Él usa son estos. Él usa medios. Él usa medios para bendecir a su pueblo. Hermanos, y no podemos despreciarlos y pretender encontrar la felicidad. No, hermanos. A Dios le plació entregarnos medios de gracia para infundirnos la vida de Cristo. Dice la Escritura, al que toca, se le abre. Ven a Cristo. El que pide, al que pide se le va a dar. Ven a Cristo. Hermanos, dice la Escritura que el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le voy a echar fuera. No pretendas ir a Cristo por encima de los medios de gracia. No pretendas ir a Cristo por una puerta brincándote la cerca. No pretendas ir a Cristo de una manera ilegítima. Solamente hay una puerta. No seas un salteador. ¿Quieres la dicha, la felicidad? Usa la puerta correcta. Usa la puerta correcta. Usa los medios que Dios te ha dado para satisfacer tu alma, porque Él prometió hacerlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Crees esto? ¿Crees? ¿Verdad? Si lo creemos, hermanos. Está a nuestra disposición. Es una bienaventuranza. Si no hay un orden en tu vida, hay cosas que sabes que tienes que arreglar. Él promete saciarte. Él promete entregarnos su justicia y limpiarnos y santificarnos. Y cada vez que pedimos perdón, Él perdonarnos. Pero de la manera legítima. De la manera legítima. Con hambre y sed de lo correcto. Usando los medios correctos. Él promete dicha, Él promete felicidad, Él promete gozo en el corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie y oremos, hermanos.